Bien, buenos días, Iglesia IBAC Central, todos los que están en casa. Voy a mirar aquí cuántos nos están siguiendo esta mañana. Espero que usted ahí en el chat coloque un saludo, diga familia. Bueno, en mi caso sería familia Rodríguez Ruiz presente. Usted coloque ahí, bueno, queremos saludarle. Ya sabes, la iglesia tiene que continuar adelante a pesar de las circunstancias, pues seguimos adelante. Veo aquí que tenemos 111 personas siguiéndonos, viéndonos desde casa, y eso puede significar que tenemos familias completas allá adorando y exaltando a nuestro Dios. Y ahorita la canción final que cantábamos probablemente tiene una letra que debiéramos nosotros convertir en una oración. Señor, muéstrate, Señor, revélate a nosotros. Así que espero que hayas disfrutado este tiempo de alabanza y de adoración. Quiero que abras tu Biblia en Juan capítulo 10. Eso es, ahí veo que están colocando familia Rodríguez Aldaña presente, familia Terraza Rodríguez, eso es, ahí estoy, bien, muy bien, muy bien. Ahí, bueno, no los puedo saludar a todos, pero bien, bienvenidos. Estamos preparados, listos para que Dios nos hable esta mañana. Amén. He titulado la enseñanza el día de hoy, El camino al éxito. ¿Por qué he titulado la enseñanza? Bueno, usted sabe, nosotros hemos estado haciendo un recorrido por el libro de Efesios y apenas vamos en el capítulo 1 y hemos llegado hasta el versículo 19, pero es necesario y es momento de hacer un alto, es momento de detenernos, es un momento de pensar todo lo que recibimos, qué implica eso para mi vida, porque nosotros no podemos seguir. Y eso tengo que decírtelo a ti, tú no puedes seguir escuchando enseñanzas, no puedes seguir, aleluya, qué bendición, si eso no tiene una aplicación a tu vida, si eso no tiene una aplicación a tu corazón, si lo que escuchas no se refleja en tu diario vivir, pues estamos perdiendo el tiempo y no nos interesa eso, realmente no es principal. El día de ayer me preguntaban, bueno, usted sabe, yo estoy estudiando, entonces me hacían una pregunta en un foro y la pregunta que tenía que responder es, de acuerdo a cómo se ve la justicia en el libro de los Salmos y específicamente en el Salmo 97, ¿cómo se define la justicia, la rectitud en la Biblia, en los Salmos, y cómo contrasta esto con la realidad de nuestra cultura? Y pues lo cierto es que, mire, la Biblia es muy clara y dice el Salmo 15, ¿quién subirá, quién habitará en el monte de Jehová? Y en el versículo 2 responde, el que anda en integridad, el que vive en justicia, el que aplica la justicia, y empieza a describir qué es eso. Dice que no miente, habla verdad en lo íntimo de su corazón, no admite reproche contra su vecino, no es amigo de los perversos, aunque haya daño en contra de sí mismo, no por eso él cambia, se sostiene firme. Y bueno, hay una descripción de lo que es la rectitud y finalmente nos damos cuenta que la santidad, la rectitud, la justicia está vinculada a lo que yo hago externamente, pero también lo que hago en mi corazón, lo interno. Y entonces es algo fundamental, algo principal, que nosotros apliquemos lo que aprendemos a nuestra vida. Y entonces el título de esta mañana de la enseñanza, nuevamente lo repito, es El camino al éxito. ¿Y por qué le coloco yo este título a esta predicación? Porque todos queremos ser exitosos y quiero que pienses un momento en el Salmo 1. Se define el éxito como aquella persona que medita en la palabra de Dios y da una ilustración. Es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y entonces ese árbol, usted lo ve ahí, es hermoso, frondoso, dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Bueno, y la imagen que usted está viendo ahí, espero que se dé cuenta, oiga, pero es que es bonito ese árbol, le gustaría uno hacer una casa ahí, la casa del árbol, y uy, eso es que está hermoso, y el fruto y la sombra que da. Bueno, la Biblia describe que una persona que medita en la palabra de Dios, que considera la ley de Jehová, es como ese árbol. Y dice ahí en el versículo, y todo lo que hace prosperará. Yo sé que tú quieres éxito, yo sé que tú quieres llegar lejos, yo sé que tú estás interesado no en que las cosas solamente se queden a medias o en un punto, sino venga, queremos que nos vaya bien. Bueno, pero el punto principal para que ese árbol esté así de frondoso y de bonito son
sus raíces. Y entonces puede haber un árbol así de hermoso, pero tú no estás viendo las raíces, el fundamento, lo que hay debajo de eso que vemos por fuera. Y por fuera vemos el fruto, vemos lo frondoso, verde, ese árbol, hay una belleza, ese tronco grueso que se ve espectacular, pero tú no estás viendo las raíces. Y las raíces son lo principal. Y tú puedes ver ahí como ese árbol en la imagen que estás viendo tiene unas raíces potentes y poderosas, y en la medida que la raíz sea fuerte y sea poderosa, pues así mismo el árbol podrá crecer y avanzar. Y yo coloco esto como ilustración porque hemos estado avanzando en el libro de Efesios y llegamos a un punto y ya te he dicho que Pablo tiene una preocupación por los creyentes. Pablo está muy interesado en que los efesios y también nosotros comprendamos qué es lo que debe marcar nuestra vida, cuál es el fundamento de mi vida. Y entonces una de las preguntas que nosotros tenemos que responder como creyentes en nuestra vida, una pregunta que los padres tienen que saber darle respuesta a sus hijos es: oiga, ¿se puede vivir siendo cristiano y además ser exitoso? ¿Podemos como creyentes tener éxito en la vida, avanzar, progresar? Y ahorita en esta situación política que estamos viviendo en el país, en nuestra nación, y usted se da cuenta todo lo que está sucediendo, las protestas y los desmanes, todo ese asunto que se está dando, habla de un anhelo en el corazón del hombre, y es: venga, queremos progresar, queremos ir adelante. No nos cabe y no nos justifica y no nos es suficiente que nos digan es que la vida es así y toca sufrir. No. Y entonces como cristiano la pregunta es, reitero, ¿yo puedo ser exitoso siendo cristiano o solamente como cristiano tengo que ser pobre? Porque como la Biblia dice que los ricos, y el Señor Jesús dijo que los ricos difícilmente entrarán o heredarán el reino de los cielos, entonces toca ser pobres. Otra perspectiva, toca sufrir. Siempre toca sufrir para poder estar en las cosas de Dios. Ay, sí, sufrir, el sufrimiento, eso es. Pues esas preguntas son muy importantes y quiero llevarte a reflexionar sobre cuáles son las bases de tu vida, cuáles son las raíces de tu vida. Si tú quieres llegar a ser ese árbol próspero, abundante, haciendo la analogía que tú eres como ese árbol, si tú quieres llegar a ser exitoso en la vida, tienes que revisar cuáles son las raíces que tienes. Tienes que fijarte cuáles son los fundamentos que están dirigiendo tu vida. ¿Qué es lo fundamental? Eso es pero muy importante que lo tengas claro. Así que vamos a estudiar esta mañana. Yo te dije que abrieras la Biblia en Juan 10:10, porque vamos a mirar ese versículo y luego vamos a llevar a la reflexión que me interesa que tú tengas esta mañana en tu corazón, y es que debes tener principios cristianos para poder ser exitoso en la vida. Pero antes de leer, quiero que miremos en primer lugar cómo debe vivir un cristiano, y hay dos respuestas que se han dado a esa pregunta a lo largo de la historia, y probablemente tú mismo la has sentido. Y en primer lugar está el ascetismo radical. A esto yo lo llamo el problema de los extremos. Hay un extremo y hay otro extremo acá, y el primer extremo es lo que llamo el ascetismo radical. ¿Y qué es eso del ascetismo radical? Palabras castizas, palabras que podemos comprender. Básicamente es que se considera que todo lo que es del mundo, lo que es secular, es malo, es dañino. Y entonces, ¿cómo se manifiesta eso? La televisión es mala, el dinero es pecaminoso, divertirse es hasta malo, hasta reírse mucho se vuelve hasta malo. ¿Cómo se vio eso en la historia? Los monjes y las monjas se dedicaron a apartarse del mundo y encerrarse en el monasterio, que era el lugar donde la realidad secular desaparecía y solamente quedaba lo espiritual.
Nada más. Y entonces ellos se apartaban y se alejaban del mundo. ¿Por qué? Porque querían dedicarse solamente a lo sagrado. Inclusive ni siquiera se casaban, porque se consideraba que el matrimonio y la relación entre hombre y mujer, la relación íntima, pues era pecaminoso, y eso como produce placer, entonces eso es, no, eso es satánico, eso toca allá, el primer extremo. Y algunos han querido darle respuesta a la pregunta que planteamos al inicio de la enseñanza, y es cómo se debe vivir en este mundo para ser exitoso. Y entonces han entendido que ser exitoso no, es ser exitoso conforme a los estándares del mundo no nos interesa, nos vamos a dedicar a lo espiritual. Y se fueron para este extremo y renunciaron absolutamente a todo, a todo. Pero está por otro lado este es el extremo del ascetismo radical, pero está en este otro lado, y yo lo llamo la mundanalidad intencional. ¿Y qué es la mundanalidad intencional? Estos que están a este lado no dicen que el mundo sea malo ni pecaminoso, por el contrario, entienden y creen que el mundo es para vivirlo y para aprovecharlo, pero entonces la vida espiritual pasa a un segundo plano, y como mínimo son iguales. Lo peor, pues, es que es menor. ¿Qué hacen ellos? Ellos son como los católicos de hoy día, son creyentes profesantes, pero no practicantes. Ellos dicen que yo voy a misa o voy a la iglesia cada 8 días o cada 15 días, pero su vida nada tiene que ver con lo espiritual. Ellos están tan inmersos en lo secular que están dispuestos a cambiar las cosas espirituales por un puñado de dinero. ¿Cómo se manifiesta eso en la vida? Tú estás dispuesto a cambiar por plata el tiempo que dedicas a estudiar la palabra. Estás dispuesto a cambiar por montones de dinero, a hacer unas horas extra más en lugar de ir a la iglesia. Esa mundanalidad intencional, y digo yo intencional, es porque lo hacemos conscientemente, aunque tenemos las justificaciones a veces correctas, pero mal utilizadas para hacerlo. Es que yo, antes de servir a Dios, necesito ser profesional. Esa es una mundanalidad intencional. No, tú puedes hacer las dos cosas, puedes equilibrarte. Y entonces esas son las respuestas que se han dado a esa pregunta: ¿cómo? Ahora, ¿hay un equilibrio? Yo puedo ser exitoso, o sea, estoy en ese punto, o estoy acá, me tocó ser, y vuelvo a las preguntas que planteé al inicio, me tocó ser pobre, me tocó sufrir toda la vida. Ay, ¿cómo es? Vamos entonces a Juan 10:10 y consideremos algunas cosas de ese pasaje. Dice así Juan 10:10, está el Señor Jesús hablando y dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesús está hablando a todos aquellos que le siguen y a algunos detractores, y en este pasaje Él está hablando del buen pastor. Él está colocándose como el buen pastor y está haciendo una analogía entre lo que Él viene a hacer en el mundo como pastor y lo que hace el que no es el pastor. Y Él dice aquí al comienzo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y entonces, ¿qué es lo que hace el ladrón? Y podríamos identificar y pensar que el Señor Jesús estaba haciendo alusión, referencia al enemigo que tenemos, al enemigo de nosotros los seres humanos. Y Él dice que viene a hacer una tarea: es hurtar, matar y destruir. Yo quiero que pienses y respondas ahí en tu mente: ese hurtar, ese matar y ese destruir, ¿qué afecta? ¿Qué áreas afecta? Si ese ladrón vino a hurtar, si ese ladrón vino a matar, si ese ladrón vino a destruir, exactamente ¿qué es lo que afecta? Tenemos que pensar esto. Ahora, apenas definamos esto, sabremos a qué se refiere el Señor Jesús cuando habla de: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y entonces tenemos que pensar: ese ladrón vino a hurtar la vida espiritual, sí. Ese ladrón vino a hurtar lo que te correspondía como hijo de Dios, también. Y ayer considerábamos en un estudio que estamos haciendo con el grupo de alabanza, que
Génesis capítulo 1 y estamos hablando de lo primero que Dios hizo con el hombre, y Dios colocó al hombre como el regente de la creación, el administrador de ese jardín que era, pues, en primera instancia el Edén, pero finalmente debía ser toda la tierra. Era el hombre el que representaba a Dios, por eso su imagen y su semejanza ante la creación era él, y el hombre es la corona, la cima, la cumbre de la creación. Pero todo eso se perdió, todo eso fue robado, tanto que la escritura ahora reconoce, y entonces, que el príncipe de este mundo ya no es el hombre. El príncipe de este mundo y el que tiene gobierno sobre este mundo se llama Satanás. Nos han robado, aunque nosotros muy voluntariamente participamos en ese robo, lo que nos correspondía. Así que claro, nos han quitado la vida espiritual, pero también la vida física, la vida de deleite, de poder disfrutar, de vivir bien. Eso nos ha sido robado. Porque si volvemos a Génesis capítulo 1 y pensamos por un momento, ¿acaso es que Adán estaba condenado a sufrir? ¿Acaso es que Adán estaba condenado a la enfermedad? ¿Acaso es que Adán estaba condenado a la pobreza? Las respuestas son un estricto, enfático no. Pero nos han robado. Nos hemos dejado robar, o nos robamos a nosotros mismos. Y Satanás ha tomado el lugar que nos correspondía, claro. Pero también dice a matar, y ha matado solo la vida espiritual. Y claro que sí, dice ahí en Génesis, nuevamente volvemos, y si comes de ese árbol ciertamente morirás. Y cuando Adán y Eva comieron, empezó el ser humano a morir espiritualmente, separado de Dios, alejado de Dios. Pero también la muerte física entró, la enfermedad, el dolor. Los años empezaron a pasar, y ahora el ser humano padece enfermedad, sufrimiento. Y entonces este ladrón viene a hurtar lo físico y lo espiritual, a matar lo físico y lo espiritual, y viene a destruir también, claro, también lo físico, también lo espiritual. Y entonces dice el versículo que estamos considerando, dice mas yo, bueno, no dice mas yo, pero le podremos colocar esa palabra tranquilamente. Dice: yo he venido para que tengan vida. Y entonces la vida que da el Señor Jesús ¿es solamente vida espiritual? ¿Solamente se refiere al ámbito celestial, o también abarca de una u otra manera la vida física material? Dice: y para que la tengan en abundancia. Así que Satanás, nuestro enemigo, vino a destruir, a matar, a hurtar aquello que nos correspondía, y ciertamente ha tenido éxito. Pero nuestro Señor Jesús vino para restaurar la vida, no solamente lo espiritual, sino también tu vida física, tu vida material. Por lo tanto, la vida que Jesús da es completa, implica lo espiritual y lo físico. Así que, hermanos, nosotros no podemos estar en el extremo de ahora se me olvidó qué fue lo que dije, cómo lo llama, el ascetismo radical. No podemos estar en este punto acá, y es que todo lo del mundo es pecaminoso. Y entonces hay algunos que, bueno, usted sabe, yo en casa no tengo televisión, aunque tengo un televisor, lo que no tengo es televisión por cable. Pero algunos han dicho: es que vamos a romper los televisores y vamos a destruirlos, y los computadores, y también vamos a tener solo flechitas en donde solamente entre la llamada, porque el celular es antiguamente nos decían que el televisor era el cajón del diablo, y entonces ahora el celular es la cajita del diablo. Pues no podemos estar así, porque cuando Cristo viene, Él viene a restaurar precisamente esas áreas. Pero tampoco podemos estar en este otro extremo, que es la mundanalidad intencional, en donde lo espiritual pasa a un segundo plano, porque es que el cristiano necesita ser rico, es que necesita ser próspero. No, necesitamos estar en el equilibrio, en el punto central, porque eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús. Y escúchame, y tú tienes que reflexionar en este momento frente a lo que estoy diciendo, y es cómo estás viviendo tu vida. Eres una persona que está en el extremo de lo espiritual, y entonces eres un pésimo trabajador, eres un mal empleado, eres un irresponsable en la casa. Papás, padres,
Hombres, escuchen esto. Nosotros, los varones, los que estamos casados, somos los que tenemos la responsabilidad de proveer y de sostener en nuestra casa. Si contamos con la ayuda de nuestras esposas, pues qué bendición, hay más abundancia, aleluya, pero esa no es la obligación de ellas. Y algunos, muy campantes, han dicho: es que yo le quiero servir a Dios, y han tenido eso como excusa para ser unos irresponsables, y tienen a los hijos andando descalzos. Estoy siendo exagerado, pero dicen: yo le sirvo a Dios. Y por el contrario están los otros que dicen: no, es que toca darle a mis hijos lo mejor, toca proveer, yo quiero tener casa, carro, beca. Ahora no, y ya no es carro, ya no es mansión, yate, jet, y beca no. Con plata, ¿para qué estudia uno? Porque es que toca. Y entonces el servicio a Dios, no, pues vamos cuando nos quede tiempo. Y ahora que es virtual es más chévere, porque entonces puedo estar escuchando la predicación y al mismo tiempo ir trabajando. Esos son mundanos intencionalmente. Y te pregunto, ¿tú cómo estás? Hombre, es tu responsabilidad proveer para la casa, pero no puedes estar en ninguno de los extremos. Necesitas estar centrado, equilibrado. Esposa, ¿acaso es que porque yo le sirvo a Dios entonces tengo descuidado todo en mi hogar? Voy a hacer el ayuno en la iglesia y estoy allá, Señor, ay, te alabamos y qué bendición, pero llega a la casa y oiga, y el almuerzo y el oficio y el aseo no estás organizado. No es que le estoy sirviendo a Dios, es que usted es un carnal porque solo se fija en las cosas del mundo, y que el aseo cuando vamos a ir al cielo, a ver, eso es un extremo. Y lo mismo, si solo está pensando es que toca arreglar, cocinar y tener la casa como, mejor dicho, una tacita de cristal bien reluciente, pero lo demás, lo que sobra solo para las cosas espirituales, estás desequilibrado. Porque así no funciona. Así no es. Y entonces, ¿cuál es el camino al éxito? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo es posible vivir la vida, esa vida que nuestro Señor Jesús vino a dar? ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces tienes que considerar tres cosas. Primero, tienes que considerar lo que Dios ha hecho. Y no te voy a llevar a leer Efesios capítulo 1 desde el versículo 3 hasta el versículo 14. No lo vamos a leer porque ya lo hemos estado estudiando, pero simplemente voy a mencionar las 6 cosas que encontramos que Dios ha hecho, y tienes que considerarlas. Tienes que entender primero que fuimos escogidos por Dios para un propósito. Necesitas considerar eso. Si quieres ser exitoso, tienes que tener claro que Dios a ti te escogió para un propósito. Lo hizo en Cristo antes de la fundación del mundo, pero eres escogido para algo. Por lo tanto, perdón lo que voy a decir, no puedes hacer lo que te da la gana, porque fuiste escogido para un propósito. Y dice ahí el versículo 3: para ser santos y sin mancha delante de Él. Eso tienes que entenderlo. Mi propósito es ser un santo y sin mancha. Pero listo. Pero además fuiste predestinado para ser parte de la familia de Dios. Dice ahí el versículo 4: en amor Dios nos predestinó. Dios no quería que no solamente fuéramos santos y sin mancha, sino que nos hizo miembros de su familia. Hijos legítimos, no hijos por creación, sino hijos por elección, hijos ahora que son hechos herederos. Eso es lo que tú eres un hijo de Dios. Y entonces, como escogido, no puedes hacer lo que te da la gana, y como predestinado a ser un hijo de Dios, menos. Tienes un propósito en tu vida. Tú debes ser como Jesús, debes reflejar la línea de sangre que hay en ti, y es espiritual. Eso debe reflejarse. Y en tercer lugar, debes considerar que Dios nos redimió, nos liberó. En Dios tú has sido liberado. ¿Liberado de qué? Pues de las ataduras del pecado, de aquello que te obligaba sí o sí a hacer el mal. En Dios eres liberado. No tienes excusa para pecar diciendo: es que la tentación es más grande que yo. No, si pecas es porque quieres hacerlo. Necesitas considerar esto: cuando yo peco es porque dejo que mis pasiones me controlen, y dejo que eso suceda
Y es terrible porque yo soy libre ahora. Los que están allá afuera, ellos sin Cristo están esclavos del pecado, pero yo, que ya he sido redimido, escogido, predestinado, ya soy libre de eso. Debes considerar claramente eso en tu vida. Debes considerar que tú tienes un conocimiento superior. Tú sabes a dónde va a ir la historia de la humanidad. No necesitas ir a las profecías del tal Nostradamus, no necesitas mirar cosas así raras. O bueno, creo que Walter Mercado se murió, no sé qué cosas. Entonces no necesitas mirar a ver qué me dicen los tales astros. Tú ya lo conoces porque Dios ha revelado esas cosas secretas y sabes que al final de la historia es que Dios va a ganar. Al final Dios va a tener el control de todas las cosas y Cristo será quien tiene la autoridad. Tú ya lo sabes. Y si ya sabes eso y lo consideras, entonces entiendes, yo no puedo pensar que me voy a dedicar a lo que no es de Dios si al final Él gana. Pues es que si hubiera posibilidades de que no ganara, pues uno pues, se lanza. Pero no, es que indefectiblemente Él va a ganar. Así que lo más inteligente con ese conocimiento que puedes hacer es vivir para Dios, hacerlo correctamente. Ya sabes para dónde va el destino de la humanidad. En quinto lugar, tú sabes que hemos sido hechos herederos. Herederos. No solamente fuimos hechos adoptados, hijos por adopción, sino que además se nos dieron todos los derechos plenos de hijos legítimos, herencia. Tienes que considerar eso. Y finalmente tenemos al Espíritu Santo, que es quien garantiza todas esas cosas. Y dirá usted, pero pastor, ¿por qué está repitiendo esto? Porque es que si tú consideras esto, en segundo lugar, vas a entender que hay tres principios que van a enfocar tu vida. ¿Y por qué repito nuevamente esto y me detengo de seguir adelante dando conocimiento? Porque es que si solamente logramos comprender esto y vivir de acuerdo a esas tres verdades, a esos tres principios, a esas tres raíces, tu vida va a crecer espiritualmente, tu vida se va a desarrollar como corresponde. Pero lo primero, debes considerar lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Entender primero que tienes esperanza. Porque si Dios hizo, si Dios al final triunfará, si ahora yo soy su hijo, si estoy predestinado para ser su hijo, si el Espíritu Santo está conmigo y garantiza todas estas cosas, tengo esperanza. Sí, hay esperanza. Y tener esperanza implica que tú tienes unas acciones, ahorita vamos a mirar, pero también tienes que saber que tienes una herencia. No solamente tengo esperanza, tengo una herencia, tengo una posesión. Dios me ha dado algo que puedo agarrar. Sí, Dios te ha dado una herencia. No eres un desposeído, no eres un desheredado, eres un heredero de Dios. Y en tercer lugar, tienes que saber que tienes poder. El poder de Dios, y hablábamos el día miércoles de eso. Tenemos el poder de Dios obrando en nosotros. Ese poder que resucitó a nuestro Señor Jesús de la tumba es capaz de vivificar nuestro espíritu, nuestros cuerpos mortales, inclusive lo dice Romanos 8, y llevarnos a hacer lo que nunca podríamos hacer. Le preguntó Pedro al Señor Jesús cuando el joven rico se fue decepcionado porque tenía que dejar todas las riquezas para entrar al reino de los cielos, y entonces el Señor Jesús dice: difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. Y le pregunta a Pedro: pues si eso es así, entonces ¿quién va a entrar al reino de los cielos? Y dijo él: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y es el poder obrando en ti, es el poder de Dios obrando en nosotros lo que hace maravillas. Tres cosas tienes que tener claras en tu vida: que tienes esperanza, que tienes herencia y que tienes poder. Y a mí me preocupa mucho, pero mucho, querido hermano, que usted en casa, o bueno, cuando están en el auditorio, escuche las enseñanzas y tome nota, apuntes aquí. Ay, estoy escribiendo, qué bendición, qué bueno. Y mire, realmente a uno le gusta que le digan: oh, qué buena palabra, pastor. Pero eso de nada sirve si tú no aplicas eso en tu vida.
Y Pablo ora por los efesios para que ellos entiendan, para que tengan un espíritu de revelación y de sabiduría, de inteligencia, para entender esas tres cosas: la esperanza, la herencia y el poder que tienen. Y a mí me preocupa, hermano, que tú estés escuchando muchas enseñanzas, porque ahora el problema no es que me escuche a mí solamente. Ahorita usted termina y se acaba la transmisión y de una vez, bueno, hoy tenemos nueva generación, no se lo puede perder, pero termina nueva generación y de una vez sigue el culto de su presencia, el culto de iglesias en Estados Unidos, el culto de... y usted sigue, ay, bueno, vamos a seguir espiritualmente creciendo, y escucha la otra predicación y dice amén, y luego escucha la otra predicación, amén, y mañana voy a escuchar unos mensajes, y como ya escucho los míos, voy a escuchar otros nuevos, porque es que ya escuché lo que dijo el pastor, y se pone y escucha, ay, amén, y nada de eso lo estás llevando a tu vida. Y Pablo ora para que Dios se revele a ellos, porque Pablo entiende, si ellos consideran lo que Dios ha hecho y además entienden que eso tiene tres consecuencias, tres principios, tres verdades, tres realidades en la vida del cristiano, podrán vivir en este mundo como corresponde, podrán hacerlo bien. Y esa es mi preocupación, hermano. De nada sirve seguir avanzando y seguir dando contenido y seguir, hágale, si finalmente nosotros no profundizamos en aquellas verdades, en que tengo una esperanza, en que tengo herencia y que tengo el poder de Dios. Y hermano, doy gracias a Dios que esas cosas no de manera exhaustiva ni perfecta las comprendo, pero he visto cómo el poder de Dios obra en mí y sé que el pecado no me va a derrotar. Lo entiendo, hermano. Sé que soy un heredero y sé que tengo esperanza, y por eso hago lo que hago, por eso vivo como vivo. Pero tú entonces estás luchando con el extremo acá o con el extremo allá. No, me voy a volver el super espiritual, y entonces no estás entendiendo. Me voy a volver el super mundano, secular. Pues no estás entendiendo lo que es. Y entonces voy a dar unas ilustraciones para que entiendas esto tan importante, hermano. Primero, considerar. El camino del éxito comienza así. Primero, considera lo que Dios ha hecho. Si tú consideras y entiendes lo que Dios ha hecho, ya estás en la ruta al éxito. En segundo lugar, entiende lo que tienes tú que hacer. ¿Cuáles son las raíces o los principios fundamentales que deben regir tu vida? Y en ese caso nosotros hemos hablado esperanza, herencia y poder. Y en tercer lugar, pues vives de acuerdo a eso. ¿Y qué implica vivir de acuerdo a la esperanza? Pues, hermano, que te enfocas en lo que ha de venir. Tienes una perspectiva de lo que viene. Vives de acuerdo a lo que esperas del mañana. ¿Qué esperas tú del mañana? Nuestra esperanza es que Cristo venga, que todo sea restaurado, que todo sea diferente. Pues tú empiezas a vivir conforme a eso, y ya entonces empiezas a establecer decisiones en tu vida para eso que has de recibir. Al final Dios va a ganar. La esperanza es que Cristo va a venir. Voy a empezar a vivir ya mi vida para recibirlo. ¿Cómo recibe usted una visita en casa? ¿Cómo recibe usted una visita en casa? ¿Permite que cuando lleguen a su casa vean el desorden y el reguero que tiene? Hay algunos que levantan la alfombra, ¿no? El tapete, y meten ahí todo el reguero, y pues desde que no se vea no interesa, y siga, y bienvenido. ¿Tú recibirías así a Cristo Jesús? Pues la esperanza te enfoca a tomar decisiones hoy, porque sabes que algo será real, ¿cierto? Él vendrá. Y entonces tú dices, yo no puedo recibir a Dios, a mi Señor Jesús, con la casa sucia, y menos voy a meter el reguero debajo de la alfombra. No, voy a hacer el aseo bien. Por eso te santificas. Por eso no permites que tu mente, que tu corazón tenga rencor o malos pensamientos, porque tienes una esperanza. Y como tienes esperanza de que Él ha de venir, esperas, tú cuando va una visita a la casa, haces la mejor cena que puedas hacer, que puedas cocinar, el mejor pues banquete. Suena
gigante, pero das el banquete, el mejor banquete que puedas dar, y entonces tratas de voy a comprar la mejor pieza de carne, voy a comprar la mejor fruta y voy a tener voy a hacer un jugo de mango así, bueno, o de guanábana, que a mí me gusta así bien espesito, oye hermano, porque usted quiere atender a su visita. Pues usted sabe, cuando venga mi Señor Jesús, quiero que me encuentre bien. Por eso también te enfocas en trabajar correctamente. ¿Entiendes cómo la esperanza te enfoca en la vida de una manera correcta? No es que, esperamos que Cristo venga y no vamos a hacer nada. No, eso es entender mal las cosas. Entender la esperanza que tenemos, que Él ha de venir, es que sabemos que Él no puede llegar a recibirnos, a llevarnos y encontrar un despelote y un desorden. No, yo me enfoco y digo, vamos a hacerlo bien. Y como yo soy un heredero, sé que voy a ser bendecido. Y como tengo el poder de Dios, sé que Dios va a estar obrando en mí para que cuando Él regrese encuentre lo que espera. Como tú tienes esperanza, no permites que las circunstancias presentes, escucha eso, te roben la paz o te desanimen. Y mire, esto es importante que la iglesia lo entienda. Nosotros tenemos quejas justificadas frente a la administración del gobierno, a la dirección de la policía. Todo, usted puede tener todas las quejas necesarias, pero si tú aprendes a vivir con la esperanza correcta, eso no te va a desanimar. Y nunca vas a decir, es que este país es una porquería, porque vas a entender, hay una esperanza. Y aunque sí, las cosas no están mal, podemos hacer las cosas bien y puede ser mejor. Porque no te dejas desanimar. Porque entiendes, es que hay una esperanza y al final esto puede cambiar. Y esto va a cambiar finalmente. Y si Dios tiene misericordia de nuestra nación y de Colombia, será un país bendecido. Tú tienes esa esperanza. No desechas la tierra, no desechas el lugar, porque entiendes, pues sí, pues esto no es lo más bonito, sí, hay barro aquí en la calle, pero puede ser mejor, porque Dios está moviéndose. Él está haciendo esperanza. Y entonces, si compraste, es que no quiero comprar una casa para en un barrio, eso es bien feo, no interesa, voy a comprar una casa porque tengo la esperanza de que esto va a ser mejor. ¿Por qué? Porque al final Dios va a ganar. Así que esa esperanza, pues al principio no, muy chévere la casita, pero después, mire que nos pavimentaron, mire que nos puso bonito. Tienes esperanza. Las circunstancias no te desaniman, no te quitan la paz. Como tienes esperanza, sabes que la enfermedad puede ser sanada por el poder de Dios. Sabes que Dios puede hacer un milagro porque Él lo ha prometido, porque Él ha llevado nuestras enfermedades, y tú tienes esa esperanza. Y si no se da esa sanidad, sabes que la enfermedad no es para siempre, y algún día cuando estés en la eternidad, eso yo no sé, eso es una especulación, ni siquiera será un recuerdo. Y si es un recuerdo, pues un recuerdo ahí raro, cuando lo pica un zancudito ahí, oiga, y me dolía ahí, pero así recordarás tus enfermedades, por más dolorosas que sean hoy, hermano, porque tenemos esperanza. Así que en medio de la enfermedad no coges esa quejadera y no, dices, Señor, ten misericordia, por favor, pero sigues animado porque sabes, tengo esperanza. Te vas dando cuenta cómo cambia la perspectiva, esos tres principios, esas tres verdades, que tienes esperanza, que tienes herencia y que tienes el poder de Dios. Si tú entiendes eso, tu vida va a cambiar. Te enfoca. Ahora, como somos herederos, esa es otra de las raíces de ese árbol. Entonces, vives de acuerdo con las riquezas espirituales que tienes. ¿Qué quiere decir eso? Que ya debes considerar que eres rico. Ese discurso de que somos pobres, no, tú ya eres rico. Soy rico espiritualmente, pero tienes paz, aunque haya pobreza, aunque haya escasez, porque sabes que eres rico. Sabes además cuál es el valor del dinero, y esto es muy importante. Sabes que el dinero es valioso, necesario, pero no fundamental. Sabes que el dinero se debe saber utilizar. No lo vas a rechazar como algo pecaminoso, pero lo vas a aprender a administrar. Y además, tú sabes que como heredero de Dios, Él va a bendecir el fruto, el trabajo de tus manos te va a dar fruto. Tú sabrás hacerlo.
y vas a decir, ok, yo soy un heredero de Dios, por lo tanto Dios me ha dado de sus bendiciones. Y alguien dirá, pero las bendiciones quiero que sean millones de dólares aquí encima mío. No necesariamente. La bendición de Dios puede ser así, claro, como también el trabajo que tienes, y ganas lo necesario, lo suficiente como para aprender a administrarlo bien y poco a poco ir creciendo y avanzando. Sí, debes saber que esa también es parte de tu herencia. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición, hermano. Oiga, yo tengo que confesarle algo a usted, y se lo he dicho acá en el púlpito, que a eso el trabajo, y he hecho la pregunta, ¿a quién le gusta trabajar? Y yo mismo he levantado la mano, a mí no me gusta trabajar, pero sabe, el que es heredero de Dios debe amar el trabajo, porque eso es una parte de la herencia de Dios. El trabajo y poder ganar y sustentarnos nosotros. Eres un heredero y entonces tú sabes, mi negocio va a ser bendecido porque soy un heredero de Dios. Y toca despacio, y sabes que eso, es que toca hacerlo lento, con calma. No puedo pensar que en 2 meses ya voy a ser millonario. No, lo haces despacio, firme, seguro, pero vas adelante porque sabes, soy un heredero de Dios y los herederos de Dios somos ricos. Amén. Y vas adelante, hermano. Y como sabes que tienes el poder de Dios, vives reconociendo que puedes derrotar cualquier cosa que venga a dañar tu vida. Puedes derrotarla, hermano, porque el poder de Dios es el que obra en ti. El poder de Dios es el que está moviéndose en ti. Así que no hay pecado, ni demonio, ni el Satanás, ni todas sus huestes que puedan derrotarte. Tú tienes el poder de Dios. Amén. Es que quisiera que dijeran aquí amén, pero bueno, diga ya en su casa amén. Y sabes que no hay nada que pueda derrotarte, por lo tanto no cedes al pecado. Y eso fue algo que dije el miércoles, porque sabes que el pecado va a destruir tu vida, porque cada pecado que cometes te lleva a tomar malas decisiones. Y un pecado, si eres adúltero en tu corazón o con tus ojos, o lo haces en un acto físico, eso va a destruir tu vida, te va a llevar a la ruina, tú lo sabes. Y entonces dice, no, tengo el poder para resistir esto. Tengo el poder para controlar mis ambiciones y mis deseos. No me van a controlar ellos a mí. Así que poco a poco yo voy a hacer lo que corresponde para llegar lejos. Y mis deseos estarán sometidos bajo la mano poderosa de Dios. Hermano, sabes que tienes el poder. Y sabes, y si por algún motivo, después de muchos años, tu vida no es fácil y no fue fácil, y tienes que decir, pastor, pero yo no pude ver esos momentos y esos tiempos, pues debes reconocer que finalmente hemos sido creados para ser felices en el plan de Dios. Y el plan de Dios es restaurar todas las cosas a su propósito original. Y entonces cuando estés en la eternidad, cuando veas todo lo que Dios ha hecho, sabrás, amén, amén. Dios cumplió mi esperanza. Dios me dio mi herencia. Y te entenderás, aquí estamos, aquí estoy. Sufrí, pasé, pero aquí estoy. Dios cumplió su promesa, su palabra. Que quiero que entiendas, hermano, que lo que Dios hizo, lo que Él ha hecho, es el camino para el éxito, es el camino al éxito. Y tú debes enfocar tu vida en la esperanza de lo que Él ha hecho. Debes enfocar tu vida en la herencia que tienes. Y debes enfocar tu vida en el poder que está moviéndose y obrando en ti, hermano. Por lo tanto, puedes ser exitoso también en esta vida. Puedes tener una empresa, avanzar. Es que es difícil. Pues sí, para todo el mundo es difícil. Pero los hijos de Dios no nos dejamos llevar de las circunstancias y avanzamos. Y aunque es que monté el negocio y quebré, pues sigo persistiendo, porque pues ¿qué pasa como quebrar? Pues muchos han quebrado, pero se levantan y siguen adelante. Y no te dejas desenfocar que ahora me voy a volver el super negociante y me voy a salir de las cosas espirituales. No, porque sabes, lo primero es mi esperanza, la herencia y el poder de Dios. Así que necesito comprender todo lo que Él ha hecho en mí y cantar y volver esa canción que cantamos al final de la alabanza, una oración en tu vida. Muéstrame, quiero conocerte más, porque entiendes que ese conocimiento te ayudará para esta vida.
Vas tú todos los días al trabajo sabiendo, Dios me está permitiendo avanzar con mi trabajo y voy a crecer con mi trabajo poco a poco, pero esto me llevará a avanzar y lo harás, claro. Y que tú ves otros que hacen malos negocios, negocios chuecos, de cosas raras y que crecen y que extorsionan y unas cosas raras por allá y dices, venga, cómo prosperan ellos. Tú dices, no me puedo llenar de esa envidia porque eso me puede sacar de mi esperanza, de mi herencia y del poder de Dios. Y no te dejas desenfocar y dices, los cristianos lo hacemos poco a poco, y si Dios tiene misericordia y qué tal nos bendiga así que nuestra empresa crezca rápido, pues aleluya, pero nosotros vamos por el camino correcto. Tu vida puede ser exitosa, pero debes tener las raíces correctas, hermano. Y después de llevar ya, no sé, 15 predicaciones, 15 enseñanzas, no sé cuántas llevo de Efesios, no quiero seguir adelante sin llamarte a ti, sin llamar a tu corazón a que vivas conforme a lo que Dios ha hecho. Si Cristo fue a la cruz del Calvario, fue para darte vida y vida en abundancia. Acepta eso y compréndelo. No puedes despreciar lo que Dios te ha dado por ir a ganar las riquezas mundanas. No. Y no puedes creer entonces, ahora voy a rechazar todo lo que el mundo trae porque estoy enfocado en la iglesia y voy a ser un irresponsable allá. No, eres equilibrado. Primero Dios, y eso te da a ti entonces la perspectiva correcta frente a las cosas materiales. Hermano, puedes avanzar, puedes crecer, puedes ir adelante. La vida, este mundo, y ahorita con tanta situación que hay, como que el ambiente y como que lo que se intenta proclamar es que estamos re mal. No es que estamos re mal, es que esto es una porquería. Este mundo, este país, esta ciudad, este gobierno, hermano. Si tú tienes esperanza y sabes que eres heredero y tienes el poder de Dios, puedes reconocer, no, hay cosas peores. Y en medio de lo que estamos, podemos, si tenemos la esperanza, que vamos adelante. Lo puedes hacer y puedes seguir. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Pero sobre todo, Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que has hecho por mí, mi Señor. Y quiero vivir conforme a lo que tú has hecho, no de manera descuidada, por el contrario, totalmente consciente y responsable de que tú me has hecho un heredero, de que tengo el poder que resucitó a mi Señor Jesús de la tumba, obrando en mí, y que tengo esperanza. Quiero ser consciente y vivir conforme a esto. Ayúdame, Señor, te lo pedimos. Ayúdame, ayúdanos. Ayúdanos, Señor de los cielos. Que esta palabra no solamente sea algo que alimente nuestra mente, nuestro intelecto, sino que llegue a nuestro corazón y nuestra alma y nuestro espíritu sea transformado. Que entendamos realmente la esperanza, la herencia y el poder que tenemos, Señor. Por favor, que entendamos que el camino al éxito eres tú, Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial. Amén, iglesia, les amo, oro por ustedes, quiero que sean exitosos, pero hazlo correctamente. Bendiciones.